¿Qué tal, chicos? Bueno, pues vamos a seguir avanzando el temario de repaso y vamos con el siguiente tema, que es la teoría celular, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a tratar en este tema? Pues muy fácil. Vamos a primero hacer una pequeña introducción, luego hablaremos de qué es la teoría celular, pasaremos luego a explicar los tipos de organización celular, forma y tamaño de las células y por último un pequeño repaso del origen y la evolución de las células, ¿vale? Un poco la teoría más aceptada o las teorías más aceptadas sobre este origen y evolución de las células. Bien, pues vamos con una pequeña introducción, ¿vale? Actualmente se conoce o se considera que la célula es la unidad de vida morfológica y funcional de todos los seres vivos, ¿vale? Sin embargo, no siempre ha sido así. Para hacer generalidades, ¿vale? Esa generalidad, hemos tenido que avanzar muchísimo en los últimos años en la investigación de todo esto. Todo el estudio en la que se basa el estudio de la célula es lo que se conoce como la citología, ¿vale? Es un área dentro de la biología que bueno, pues está muy relacionado con la bioquímica, la genética y bueno, pues muchas más áreas de la biología. De hecho, muchas áreas de la biología se van a basar en esta citología, ¿vale? Bien, pues el gran problema del estudio de las células ha sido siempre el tamaño, ¿vale? Es una unidad morfológica y funcional muy pequeña la que tenemos. Es imposible verlas al ojo desnudo, prácticamente solo hay un tipo de célula que se puede ver al ojo desnudo, entonces necesitamos algún tipo de aparatejo. Ese aparatejo es lo que conocemos como el microscopio. El microscopio compuesto fue creado por Anton van Leeuwenhoek en el siglo XVII, ¿vale? Un holandés que bueno, pues construyó su propio microscopio, ya que bueno, él conocía bastante bien la física de las lentes. Y con ello pues pudo observar en una gota de agua pues lo que él denominó animáculos, que hoy en día sabemos que son protozoos, lo que vio. En esta misma época, Robert Hooke, este hombre que tenéis aquí, también pues se construyó su propio microscopio y él observó al microscopio pues varios elementos y uno de ellos que pudo observar claramente fue el corcho, ¿vale? El corcho de un árbol, y él determinó que esas pequeñas celdas que él veía, él denominó célula, ¿vale? Eh, Viene del latín, de cellula, ¿vale? Que viene a ser célula. Entonces, bueno, pues... perdón, si viene a significar celdilla, ¿vale? Que eso es lo que él veía, pequeñas celdillas. Más adelante, bastante más en el siglo XIX, se perfeccionaron mucho los microscopios y bueno, se empezaron a tiñir las preparaciones y además se construyeron los microtomos, que son unas máquinas que permiten cortar unas láminas muy finas de materiales biológicos, ¿vale? Yo siempre, para que entendáis un poco, es como la máquina esta que tiene el charcutero para hacer el jamón York, para cortarlo en lonchas. Pues esto es lo mismo, obviamente a un tamaño incluso mucho más fino, y eso nos permite pues ver al microscopio las células de los diferentes tejidos. Bien, vamos con la teoría celular propiamente dicha. Bien, la teoría celular vino a través de varios científicos, principalmente el botánico Schleyer y el zoólogo Schwann, que en 1837 llegaron a afirmar con sus avances científicos que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, con capacidad de mantenerse de manera independiente al estado vital. Unos años más tarde, se zanjó la polémica sobre el origen de la vida, más o menos, sobre el origen de las células, mejor dicho, ya que, bueno, pues se creía entonces en la generación espontánea, es decir, los seres vivos aparecían espontáneamente, y sin embargo, bueno, pues se demostró que no fue así. Es decir, que toda la célula tenía que aparecer a través de otra célula preexistente. Esto quedó plasmado en una frase de Virchow, ¿vale? Que fue omnis cellula ex cellula, es decir, toda célula procede de una célula preexistente.
esto pues dio una vuelta completa a la biología de la época. A día de hoy, bueno, pues antes de llegar al día de hoy, también hay científicos que avanzaron más en la teoría celular. Aquí participaron principalmente Golgi y Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Siempre comento que es el único español con un Nobel de la Ciencia, ¿vale? Bueno, pues lo que dedujeron estos dos científicos fue que las neuronas eran independientes entre sí y que constituían una unidad anatómica y funcional del tejido nervioso, es decir, que todo queda en formato de células en los seres vivos. Ya que Golgi previamente afirmó que no era así, que las neuronas se alejaban de la teoría celular. Bien, en resumen, la teoría celular se basa en 4 postulados, ¿vale? Estos 4 postulados son la unidad estructural, la unidad fisiológica, la unidad reproductora y la unidad genética de la vida. Es decir, unidad estructural. Los seres vivos están compuestos por células. Unidad fisiológica. La célula es la mínima unidad capaz de hacer de las funciones vitales. La unidad reproductora. Toda célula viene de una célula preexistente o de otra célula. Y la unidad genética, ¿vale? Este es el postulado más moderno, es decir, la célula contiene la información para realizar sus funciones y es capaz de transmitir esta información, ¿vale? Bueno, pues esos serían los postulados de la teoría celular que os tenéis que saber, chicos. Vamos con los tipos de organización celular. Todas las células están delimitadas con respecto a su entorno por una membrana, ¿vale? La membrana plasmática, que en su interior tiene lo que se conoce como el protoplasma, ¿vale? El contenido celular, que a su vez está compuesto de varias estructuras celulares. En la actualidad existen dos tipos principales de células, las células procariotas y las células eucariotas. A grandes rasgos, la diferencia principal, que además es la que da lugar a su nombre, que proviene del latín, es la presencia o no del núcleo, ¿vale? Las células procariontes no tienen núcleo, las células eucariotas sí tienen núcleo. Pero no es la única diferencia. En el caso de la célula procariota, tenemos que tener en cuenta que es muchísimo más sencilla que la célula eucariota. Además, mucho más pequeña, ¿vale? Tiene un diámetro de 1 a 10 micras. Como hemos dicho, no tiene núcleo ni tampoco tiene orgánulos con membrana. Pueden tener flagelos, pero su composición es diferente de los flagelos eucariontes. En cuanto a la pared celular, suele estar presente y suele ser bastante compleja químicamente, ¿vale? Hay varios diferentes tipos de paredes celulares. Y luego, por ejemplo, en cuanto a la membrana, no hay hidratos de carbono, o sea, no hay glúcidos, ¿vale? El citoplasma no tiene citoesqueleto. Los ribosomas son más pequeños que en las eucariotas, son ribosomas de un tamaño de 70S. El ADN está en forma de un solo cromosoma circular y sin histonas, es decir, no tiene compactación. La división celular es por división binaria y no existe la meiosis, ¿vale? Solo hay intercambio de fragmentos de ADN entre células por los pilisexual, ¿vale? Bien, en cuanto a las células eucariotas, químicamente, biológicamente más complejas que las procariotas, ¿vale? En este caso, las células eucariotas van a tener un diámetro de 10 a 100 micras, sí que tienen núcleo y además tienen orgánulos rodeados de membranas, como pueden ser los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, las mitocondrias o los cloroplastos. Los flagelos son más complejos. La pared celular cuando existe es muy sencilla, ¿vale? En algunos casos desaparece. La membrana sí que tiene glúcidos, ¿vale? Que actúan como receptores de mensajeros químicos, incluso de detección celular. Existe el citoesqueleto. Los ribosomas hay de dos tipos, los citoplasmáticos, que son más grandes, de 80S, y luego los que están en los orgánulos, que son del mismo tamaño que los de las procariotas, de 70S. El ADN suele estar compuesto de varias hebras, ¿vale? Lineales, siempre con un principio y un fin, y siempre empaquetadas con histonas. Y la división celular es por mitosis y la reproducción sexual implica una división meiótica.
Solo añadir que en la taxonomía actual los seres vivos los podemos clasificar según el tipo de célula que tienen, siendo así en el reino Monera los únicos que tienen células procariotas. El reino protoctista, el reino de los hongos, el reino animal y el reino vegetal tiene células eucariotas. Bien, en cuanto a la forma y el tamaño de las células, en las células tienden a adoptar una forma esférica en un medio acuoso. Sin embargo, normalmente en los seres vivos van a tener tamaños y formas muy variadas. En esta imagen os muestro diferentes tipos de células del ser humano, como tienen formas muy dispares, desde formas como puede ser espermatozoide con una cabeza y un flagelo muy largo, formas muy alargadas como la célula muscular, o formas muy redondas y planas como el glóbulo rojo, o incluso pues cúbicas como puede ser la célula de un intestino o la forma de una neurona motora que tiene forma estrellada y muy alargado como con el axón. Y veis que además los tamaños varían mucho, es decir, en una sola célula muscular cabrían varias decenas de glóbulos rojos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo largo de la historia de la evolución las células han ido cambiando y en el caso de las eucariotas han ido adoptando formas que favorezcan o mejoren su función dentro del organismo. Origen y evolución de las células. Bien, pues todo origen y evolución de las células parte de unas condiciones iniciales de la Tierra. La Tierra tiene una evolución y un origen de la vida con una velocidad pasmosa. La edad actual de la Tierra ronda los 4.500 millones de años, pero en sí la Tierra tardaría más, desde su formación tardaría tiempo en poder realmente empezar a desarrollar la vida. Pero tardaría muy poco, tan solo unos 1.000 millones de años. Es decir, hace unos 3.400 o 3.200 años se ven microfósiles similares a bacterias en algunas rocas sedimentarias. Tenemos que tener en cuenta las condiciones que existían en el momento en el que aparecen los seres vivos en la Tierra. No eran las condiciones que había en la actualidad. Por ejemplo, la presión y la temperatura habrían variado muchísimo. Y además variarían muchísimo en la Tierra en ese momento. La composición de la atmósfera también ha variado mucho. Se piensa que estaba formado fundamentalmente de metano y amoníaco, con cantidades grandes de hidrógeno y de vapor de agua. Al no haber oxígeno, no era una atmósfera oxidante como la actual, sino sería una atmósfera reductora, es decir, rico en ozono, que harían posible que los rayos ultravioleta atravesaran la atmósfera y actuar sobre los seres vivos. La teoría actual más aceptada sobre el origen de la vida sería la teoría de Oparin y de Halden. ¿Vale? Ambos investigadores fueron coetáneos y llegaron a la misma conclusión en investigaciones diferentes en un lapso de tiempo muy corto. En su teoría decían que las radiaciones ultravioleta y las descargas eléctricas que habría en la atmósfera primitiva originarían los componentes básicos de los seres vivos, es decir, las biomoléculas, y la ausencia de oxígeno y de organismos hizo posible que estas sustancias de forma aleatoria y al azar se fueran acumulando en los mares y lagos y dando lugar a un caldo nutritivo o caldo primordial. Estas moléculas se asociarían y darían lugar a una especie de organismo autorreplicativo, que sería, digamos, una célula primitiva. Bueno, perdón, me pasó. Para ello, pues habría una serie de etapas. El primero sería el punto de partida con esa atmósfera primitiva de metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua, que sería reductora y anaerobia. Sin embargo, los elementos de la materia sí que estarían presentes. Estos elementos darían lugar a las biomoléculas gracias a las radiaciones solares y las descargas eléctricas, que darían suficiente energía para que los componentes de la atmósfera reaccionasen y formaran las biomoléculas orgánicas básicas. Estas biomoléculas serían pues azúcares, grasas simples, aminoácidos, que
que luego darían lugar a moléculas más complejas como proteínas, grasas complejas, polisacáridos e incluso ácidos nucleicos. El caldo primitivo se formaría por los compuestos orgánicos que se formaron en la atmósfera, que fueron arrastrados por las lluvias hacia los mares, y ahí, a lo largo de millones de años, se concentrarían formando una disolución espesa de agua y de moléculas orgánicas. Ese sería el caldo primitivo. Y este caldo primitivo daría lugar a los precursores de las bacterias, que serían moléculas que se formarían membranas, originándose unas estructuras esféricas llamadas coacervados. Estos coacervados podrían concentrar en su interior las enzimas para poder autorreplicarse. Bueno, pues en su momento fue unas teorías un poco estrambóticas, pero Miller se atrevió a reproducirlo en el laboratorio. Entonces creó su modelo en el cual, bueno, pues como veis, en un circuito cerrado lo que hacía era evaporar agua. En este agua pasaría por un mecanismo donde habría chispas, ¿vale? Y habría gases como el metano, el amoníaco y el hidrógeno simulando la atmósfera primitiva. Esto se iría condensando y recogería las gotas de agua por un colector que volverían al inicio. Pues tras varios durante bastante tiempo acabarían apareciendo algunas sustancias como proteínas y ácidos nucleicos, y así fue. Por lo tanto, Miller demostró que sí que pudo ocurrir este caldo primordial. Las primeras células que aparecerían serían lo que denominamos los progenotas. Surgirían por tres hechos. El primero es que la posibilidad de aparición de una membrana celular, ¿vale? Gracias a los fosfolípidos, ¿vale? Después la presencia de material con capacidad de autorreplicarse, algún tipo de ácido nucleico, probablemente algo parecido al ARN actual. Y luego en su interior cierta cantidad de moléculas que pudieran asegurar cierto metabolismo, es decir, las enzimas. Bueno, hasta aquí más o menos pues tendríamos el origen de las células, que evolucionarían en células procariotas y posteriormente en las células eucariotas. Las células eucariotas aparecerían por la unión en simbiosis de dos tipos de células, las células arqueas o arqueobacterias, que bueno, pues tendrían una estructura parecida general de célula a la eucariota, que entraría en simbiosis con una bacteria. Esta bacteria a día de hoy habría reducido su funcionalidad a ser un simple orgánulo, que sería la mitocondria, que le daría la posibilidad a la célula arqueota a poder tener un metabolismo propio de las células eucariotas. Por otro lado, entraría en una segunda, bueno, esta célula pues desarrollaría un núcleo y desarrollaría después los orgánulos membranosos, y en una segunda fase endosimbiótica entraría a vivir en simbiosis con una cianobacteria. Esta cianobacteria daría lugar a una rama dentro de las células eucariotas que serían las células vegetales. ¿Por qué? Pues porque al tener en simbiosis una cianobacteria puede hacer la fotosíntesis con este orgánulo que es el cloroplasto. Por otro lado, tendríamos la célula que no entraría, o la rama celular que no entraría en simbiosis con las cianobacterias, que serían las células animales, que serían las no fotosintéticas. Hay varios datos que nos afirman que esta teoría endosimbionte podría ser favorable, como por ejemplo el tipo de ribosomas que tienen las mitocondrias y los cloroplastos, que son exactamente igual que las mitocondrias bacterianas, que los ribosomas bacterianos. Pues con esto, chicos, terminamos el tema de la teoría celular. Espero que no se os haya hecho muy pesado, y sobre todo incidir que este tema tenéis que saberos muy bien la diferencia entre las células procariotas y eucariotas, la teoría celular, los postulados, y también la teoría endosimbionte. Un saludo y nos vemos la próxima clase.